El Pedro de hoy es una persona comprometida con los problemas actuales de México. Uno de esos problemas, desde luego, es todavía la violación de los derechos humanos y civiles de la población LGBT. Cuesta trabajo contestarlo, porque la Winnie sigue cambiando también hoy. Soy una mujer atea, lesbiana, feminista practicante, que se reconcilia con casi todo, menos con los machismos, las injusticias, las necedades. De ahí en más, todo se puede construir conmigo. Yo soy Paulo Gutiérrez, estamos en Voces del Siglo y me siento muy honrado de que me acompañen Guadalupe López Guadaguini, fundadora de Patlatonali, y Pedro Preciado, fundador de GOL, dos personajes que son claves para la democratización de la ciudad de Guadalajara, del estado y del país. Dos personajes que han sido clave para la historia de la diversidad sexual en Jalisco y en México. Dos personajes que han incidido en el ámbito público, que han incidido en el ámbito de la educación por la diversidad, que han incidido en la educación por los derechos humanos. Yo les preguntaría, Guadalupe, Pedro, ¿qué ha sido Guadalajara para ustedes? ¿Qué ha sido Guadalajara para ti, Winnie? Guadalajara para mí ha sido un espacio para vivir, para convivir, para apasionarme, para vivir mi sexualidad, para exigir derechos y para cumplir obligaciones. He encontrado aquí familias, he encontrado felicidad, contento, riesgos, amenazas, muchísimo trabajo y he contribuido junto a otros, junto a otras, con muchos, para que Guadalajara esté vivible. Para ti, Pedro, ¿qué ha sido Guadalajara? Híjole, pues coincido con lo que manifiesta Winnie también. Es el espacio donde nacimos, donde fuimos amados, odiados. En lo personal, estoy arraigado a la ciudad porque es la ciudad donde he encontrado mis amores, mis pasiones, mis dolores, y creo que es una ciudad que alguna vez pensamos que no iba a cambiar, o yo pensé que la ciudad estaba demasiado cerrada, y que pues los esfuerzos que se hicieran iban a rebotar, o veíamos que cambiaban las cosas muy lentamente. Por fortuna me equivoqué, la ciudad ha cambiado mucho, faltan muchas cosas por hacer, pero Guadalajara es el terruño, es el cunero, es el condón, es la tumba, es el paño de lágrimas, son las carcajadas. Eso es Guadalajara. Me gustaría que hiciéramos un poco de memoria y pensemos en los años 70, finales de los 70, años 80 en Guadalajara. ¿Cuál considerarían ustedes que fue la relación de la ciudad con la diversidad sexual en esa época? Yo tuve un proceso personal de salida del closet, de darme cuenta que algo pasaba dentro de mí, que no encajaba con lo que había afuera. Empecé a crecer mi propia homofobia, mi rechazo, mi odio a mí mismo. Yo todavía estaba dentro del seno familiar como adolescente.
Y en las calles me di cuenta que había algo que se relacionaba conmigo, y pues poco a poco fui descubriendo que había un mundo clandestino, un mundo de ligue, un mundo de posibilidades, pero con un alto riesgo, ¿no? En los 70s, sobre todo, los homosexuales existíamos para la burla, para la persecución, para la nota roja, la nota amarillista, para el señalamiento de desviados, de violadores, de corruptores. Entonces, expresarse públicamente era pues arriesgar la vida, arriesgar la seguridad. Creo que eso que yo percibí en lo particular me llevó a buscar un cambio, ¿no? Estamos hablando de una década donde prácticamente ni el lesbianismo ni la homosexualidad existían como opciones válidas, ¿no? Yo en ese tiempo me di a la tarea buscando respuestas a lo que pasaba conmigo, a buscar en las librerías que había entonces, y me encontraba libros, por ejemplo, en la sección de medicina, un cuadrito ahí de psiquiatría y luego un cuadrito chiquito, desviaciones sexuales. Entonces, bueno, había que sacarlo, a ver, ¿esto qué me dice a mí? ¿Yo soy un desviado sexual o qué? Y entonces, esas eran las opciones que teníamos, ¿no? Winnie, finales de los 70s, 80s, ¿cuáles son tus recuerdos, tus emociones de Guadalajara, de ti? ¿Qué recuerdas? Nos reunimos un grupo, pues, a mediados de los 80. También había, como dices tú, Pedro, represión, soledad, suicidios, problemas de salud, dificultades familiares, violencias en casi cada espacio. Entonces, por encima de todo eso había placeres, sexualidades, deberes cumplidos, violación de derechos, ¿no? Y había siempre una estructura apasionada, pacífica, vinculada a las cuestiones sociales, y pues abrazarnos, literalmente. ¿Cuándo empieza contigo, Pedro, esta cuestión de encontrar un grupo? Híjole, qué interesante. Bueno, cuando me di cuenta que en las calles de la ciudad, sobre todo la avenida Juárez, en ese tiempo era una avenida de ligue, ¿no? En los años, a finales de los 70s y 80s, de ligue masculino, ¿no? Y pues caminaban desde el Parque de la Revolución aquí al Panchos, y del Panchos al Parque de la Revolución caminaban unos, se encontraban las vistas, los ojos que dan pánico soñar, de José Joaquín Blanco, se encontraban, se veían, se mirujeaban, y a veces eventualmente eso culminaba en algún noviazgo, en alguna relación, ¿no? Pero yo me encontré en la calle, los primeros militantes de GOL, del Grupo Orgullo Homosexual de Liberación, fueron gente joven que salió a la calle, que estaba en una banca de un parque, que caminaba por la avenida Juárez, que llegaban los punquetos de entonces, que llegaba la policía de entonces a agredir, y que poco a poco fueron cansándose de esa situación, ¿no? Entonces, yo pasaba por ahí, empecé a socializar, conocer algunas personas, y ahí surgieron los primeros miembros de GOL, los primeros amantes, los primeros militantes en la calle, frente a las patrullas, frente a la homofobia social, frente al amarillismo de la prensa. Nació el amor homosexual. Estamos hablando de los 80s todavía. Las primeras reuniones de GOL, que fueron finales de los 80s, a principios de 1981,
que ya nos fuimos a reunir no solamente para pachanguear y, como decíamos, para jotear y para estar bailando, sino nos reunimos para decir, ¿qué está pasando? ¿Quiénes somos? ¿Por qué nos persiguen? ¿Qué hacemos? ¿Qué daño hacemos? Y entonces empezamos a reunirnos y empezamos a crecer, a transformar esa visión de autorrepresión, de sumisión, a una opción de reclamar, de decir, bueno, somos ciudadanos, tenemos derechos, pagamos impuestos, no le hacemos daño a nadie. ¿Por qué nos agreden? ¿Por qué las cárceles municipales están llenas de gays? ¿Por qué nos cobran multas tan elevadas? ¿Por qué esa agresión? ¿No? Entonces empezó a transformar el solo hecho de vivir como gays y estar ahí pasando el rato a tratar de revertir una situación que nos afectaba desde luego, ¿no? ¿Qué pasaba con las mujeres? ¿Dónde se encontraban las mujeres? ¿Cuáles eran los lugares que frecuentaban las mujeres en esa Guadalajara de los 80s? Bueno, nosotras hemos vivido por una necesidad y también por una búsqueda muy importante, la diversificación de espacios. No solamente recurrimos a un sitio, a un parque, en una casa prestada, en el cuarto frío de una empresa. ¿No? Hay una diversificación porque hay una necesidad de vivir nuestra sexualidad lésbica donde sea, como sea. Decimos nosotras, pues somos lesbianas in situ, ¿no? O sea, no es que haya un lugar. En cualquier lugar sexamos, ¿no? En cualquier lugar vivimos y en cualquier lugar nos enamoramos y en cualquier espacio resignificamos ese derecho. Previamente nosotras surgimos, posteriormente a GOL, un entrañable grupo de compañeros, decía yo, no sin logros comunes, no sin debates intensos, no sin encabronamientos seguros por las posturas, poses y posiciones de cada persona, de cada organización, de la forma de relacionarnos entre nosotras y ustedes, con el Estado, con las instituciones del Estado, ¿no? Más es intocable toda esa historia juntas. Acerca de alguna cuestión que yo quisiera que quedara evidente es lo del mito fundante de dónde surgió Patlatonali. Bueno, Patlatonali en realidad surgió de la cuestión comunitaria, del mismo contexto social y por supuesto con estas mujeres que queríamos encontrarnos, que queríamos trascender para devenir también a los placeres, a los derechos, a los orgasmos libres, ¿no? Entonces, así no surgió de GOL. Con GOL tuvimos una relación de trabajo muy importante, entrañable y no uniforme. Yo quiero ahora preguntarles también una cuestión, además de la ciudad de Guadalajara, también pedirles que se remonten unas décadas y que piensen cómo era Guadalajara socialmente, o sea, cómo eran las comunidades en los barrios y cómo era la sociedad tapatía, ¿no? También hay mitos en torno a lo que ha sido la sociedad tapatía, de que es una sociedad de doble moral, que es una sociedad muy conservadora, pero a la vez es interesante pensar que en esas sociedades muy conservadoras, digamos, con una visión más bien de derecha, cómo surgen también sujetos, sujetas, que hacen una reflexión que tiene mucho más que ver con los derechos, que tiene mucho más que ver con ejercer lo que han dicho muy bien ahora, que me entusiasma, que es el derecho al placer, que es algo que normalmente no se habla así, tal cual, ¿no? No han podido quienes enarbolan este apartheid jalisciense, ni podrán. No han podido ni podrán expulsarnos.
decidimos permanecer, ¿no, Pedro? Decidimos, junto a millones ya. Estoy muy de acuerdo con lo que dice Lupita en relación a que hemos ganado un espacio. De repente la derecha y sus aliados, el Estado, quiere suprimir los derechos nacientes de estos grupos irreverentes, ¿no? Del LGBT y otros, y nos resistimos, ¿no? Decimos no, nosotros tenemos derecho a vivir, tenemos derecho a la felicidad, tenemos derecho al sexo, al placer, tenemos derecho a mirarnos, a gozarnos, tenemos derecho a amarnos como cualquier otra persona, ¿no? Entonces, del otro lado están, yo siento que cada vez con menos argumentos, más limitados, pero quizás en algunas formas la agresividad o la violencia podría intensificarse, ¿no? Y creo mucho en esto que dice Lupita, que la sociedad también ha tenido una forma de vernos, ha evolucionado y nos ve quizás un poco más como seres humanos, más como ciudadanos, más como entes respetables, sobre todo en el ámbito de las universidades, en el ámbito de los medios de comunicación, en el ámbito de la opinión pública, etc. Falta mucho por hacer, desde luego, ¿no? Así es como pienso que creo que la ciudad ha evolucionado también un poco en este terreno. ¿Cuáles eran, para ambos la pregunta, algunos de sus temas de lo que ustedes tenían como programa o como plan político en sus organizaciones, ya sea pues, desde el ámbito ciudadano o desde como tal de la política? Si nos pudieran platicar, Winnie, ¿cuál era su agenda? La primera fue sobrevivir. 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 Que ya era mucho. ¿Cómo a qué en particular? ¿Cuál era la principal amenaza? La autorrepresión, la represión, la invisibilidad, los riesgos, el no respeto hacia reunirte, expresar tu amor, tu deseo sexual, tu deseo erótico, a conservar un trabajo, a recibir un cheque, porque cada que salíamos en televisión, a cuadro, al día siguiente, a la quincena siguiente, ya había cartas para que te rescindieran el contrato, ya te quitaban el cheque, te retrasaban la entrega, te apedreaban en la calle. Por ejemplo, a las mujeres y también con otras compañeras feministas nos apedrearon en la calle, nos escupieron afuera de la catedral. ¿Qué ocurrió? Bueno, cuando el GOL empezó a hacer todo su trabajo, medios de comunicación, tuvimos un programa de radio en Radio Universidad de Guadalajara durante muchos meses, se llamaba Ruta 41, muchas publicaciones, mucho trabajo, pues, ¿no? Es imposible hacer un listado de las cosas puntuales que se hicieron, ¿no? Como es el caso de Patlatonal, y también es muy difícil poder decir, hicimos esto, esto y esto y esto y esto, aunque pareciera que a veces hay la necesidad de recordar que todos esos materiales, esos impresos, esas revistas, esos folletos, esos videos, esas fotografías, pues son muy importantes porque es parte del trabajo, pero como nos involucramos en el trabajo sin pensar en organizar ese trabajo, ¿no? Las lesbianas lo hicieron muchísimo mejor que nosotros, tenían un archivo muy bien organizado, nosotros no tanto, pero entonces en esos primeros años de GOL supimos que había una organización internacional y esa organización internacional estaba incidiendo en la Organización de las Naciones Unidas para decirles a los países y a los ministros representantes de cada gobierno ahí en las asambleas de la ONU que la población lésbico gay tenía derechos y que en cada gobierno
se necesitaban respetar los derechos de estos grupos minoritarios. La reacción de los gobiernos fue muy diferente. En algunos países, los países, por ejemplo, de Europa del Norte, muchísimo más rápido cambiaron sus políticas, reconocieron el matrimonio igualitario, los derechos de los gays, el respeto, la no discriminación. En México nos tardamos un poquito más, pero ha habido ya cambios importantes. El cambio en la Constitución para prohibir constitucionalmente la discriminación por orientación sexual, me parece que es un tema importantísimo. Y aparte, bueno, el surgimiento de la ley contra la discriminación, ley federal contra la discriminación, etc. Hay muchas cosas que surgieron gracias al trabajo de Patla Tonali, al trabajo de Gol y al trabajo de muchas personas que sería injusto no mencionarlos en algún momento, y también gracias a que en los países más desarrollados había ya organizaciones viejas que ya habían trabajado mucho todas estas cosas, y de ahí también nos alimentamos. Winnie, para ti, ¿cuáles son los desafíos? ¿Cuáles son la estafeta, los retos que tú encuentras en particular, yo te preguntaría, para las mujeres lesbianas? Para nosotras en Patla Tonali, regresar a la sociedad es continuar esa rendición de cuentas y la edición del libro conmemorativo. Estamos en eso. Y para las generaciones por venir, ¿qué les toca? ¿Qué ves tú pendiente? Pues ya lo están asumiendo, ¿no? Como que no es a futuro, sino en pasado también había jóvenes, nosotras mismas lo éramos, y ahora también es intergeneracional. Este movimiento y su vínculo, no unión y solidaridad, su vínculo, es decir, más hondo, más profundo, es también con otras edades. Sí, todo el tiempo ha sido intergeneracional. No existe la imagen de la lesbiana perversa. Existen la gama de lesbianas, como la hay de heterosexuales y bisexuales, y de todas las personas. Eso sí existe. Lo otro es otro mito fundante de la identidad de las lesbianas, ¿no? También yo quería comentar que está pendiente en cualquier agenda y en cualquier intersección e interseccionalidad el que las violencias contra las mujeres hay que atenderlas, y ahí se incluye lesbianas, bisexuales, heterosexuales. No se ha investigado aún, y puedo suponer que hay lesbianas asesinadas por esa razón, o no razón, o sin razón. Otra cuestión es la organización de los varones. Las lesbianas feministas, las heterosexuales feministas, las bisexuales feministas, nos hemos organizado. Falta que se organicen los varones gays para trabajar en relación con las violencias contra las mujeres. Y los procesos de conversión tapatíos, jaliscienses, existen. Claro. Hay procesos de conversión innegables, de los que hemos abrevado, a los que volvemos y que seguirán. Con Patla Tonali, sin Patla Tonali, con Gol, sin Gol, y con muchas más personas. Déjame darte un besito antes de que te me vayas, porque no sé si te voy a volver a ver y cuándo, no al paso que vamos. ¿Por qué no te llevas mi ¿Ya lo tienes? Yo no tengo.